Distinguidos jóvenes universitarios de la sección 10, muy buenas tardes. Les saluda el doctor Darwin Hidalgo para desarrollar nuestras actividades académicas. Hoy día ya han terminado su ponencia todos, salvo que haya alguien que no ha expuesto. Si hubiera por alguna dificultad no ha expuesto, puede hacerlo hoy día para levantar su nota. Vamos a desarrollar, repasar el feedback de ensayo. Luego vamos a elaborar, vamos a pasar la creación poética y de un cuento. ¿De acuerdo? Felicito pues que la mayoría está avanzando en elaborar sus poemas y cuentos, que eso va a ser un concurso interno y externo, ¿no? Interno entre ustedes y luego pues con otras secciones que enseño y otras secciones que no enseño también de otros colegas. Los mejores serán publicados por ahora virtualmente. Si hay un tesoro público para publicarlo de manera física, sería genial, ¿no? Genial. Bien. Quiero abrir el registro quiero ver si alguien falta exponer. Vamos a ver. Sección 10. Alguien falta exponer, no el grupal, sino de repente personal, alguien no expuso por X razones. A ver, vamos a ver. Bueno, Arias Artica ya no estudia, ¿no? No, profesor. No tiene nota. Después, en la última exposición de la tercera fase, todos me parece que han expuesto. Luna Tinoco tampoco ya no estudia. No es de esta sección, profe. Sí, pero está inscrito, pero no participa, pues. De repente se inscribió, ¿no? Pierina Silva tampoco. Pernia. Entonces, todos han expuesto. Bueno, listo. Vamos a ver. Unos segundos. Atentos, cómo elaborar un ensayo, el cuerpo, el desarrollo. Unos segundos. Entonces, hola, soy Eli Alejandro y quiero presentarte este nuevo video en torno al ensayo. Bienvenido. El día de hoy haré referencia a la redacción del cuerpo del ensayo. Para la redacción del cuerpo iniciaremos hablando acerca de la postura, es decir, la gran respuesta a la pregunta que hemos colocado dentro de nuestra introducción. No podemos iniciar nuestro trabajo sin antes decirle a nuestro lector qué es lo que pensamos y cuál es nuestra respuesta que va a dar el norte a este trabajo. Por lo tanto, la primera parte siempre es importante hablar de la postura. A continuación viene el proceso argumentativo. Dado que es un ensayo, el proceso de argumentación va a tener una particularidad. Desde mi perspectiva, yo creo que la argumentación de un ensayo debe estar contenida por diferentes ideas que ayuden a fundamentar esa postura que acabamos de mencionar. Cada idea debe tener un proceso dinámico, en donde presentemos un argumento, un contraargumento y una síntesis de argumentación. Veamos
cómo estructuramos este proceso en cada una de las ideas. Recuerda que toda postura debe estar fundamentada por diferentes tipos de ideas. Por eso, el primer párrafo debe hacer referencia a la idea que va a fundamentar esa postura que estamos trabajando. A continuación, es importante colocar una cita. Ello significa aludir a uno de los autores que hemos revisado dentro del proceso de indagación de información. Cuando aludimos a una cita de un autor, estamos dándole confiabilidad a nuestra argumentación. Pero no se trata solo de colocar la cita de ese autor, sino que es muy importante que el siguiente párrafo sea un comentario de aquella cita. Es decir, ¿qué opinamos nosotros sobre el contenido de la cita? Obviamente vamos a estar de acuerdo, y lo que podemos hacer es construir un párrafo en donde analicemos los puntos que consideramos importantes dentro de esa cita. Luego de haber colocado este párrafo de comentario, es conveniente también seguir utilizando otras citas de otros autores que corroboren la idea que hemos colocado inicialmente. Así, es importante siempre antes de colocar la cita del autor, hacer una pequeña presentación de la misma y luego de la cita, concluir con un comentario de la misma. Como podrás darte cuenta, cada vez que coloquemos la cita de un autor, es importante que tú le coloques su Ajinomoto, su toquecito del sabor, y eso debe provenir de tu propia cosecha. Luego de haber presentado este conjunto de citas y comentarios que se muestran a favor de la idea, siempre es importante colocar una contraargumentación. Es decir, es posible que en el proceso de búsqueda de información hayamos encontrado algún autor que no esté de acuerdo con esta idea. En ese momento es conveniente también añadirlo dentro de este proceso argumentativo. Es decir, los contraargumentos son las afirmaciones de los autores que es posible no estén de acuerdo con las nuestras. En ese sentido, tal cual lo hemos hecho en el proceso anterior, debemos colocar la cita del autor y un comentario nuestro sobre la misma. Este proceso de contraargumentación debe ser puntual, no es necesario ahondar más. Basta con una cita y su respectivo comentario para que quede cerrado el tema. La última parte del desarrollo de esta idea, porque ya hemos colocado argumentación y contraargumentación, es la síntesis argumentativa, en donde a partir de nuestras propias ideas vamos a colocar cuál es la conclusión a la cual llegamos. Es decir, pese a que existe una idea que va en contra de lo que estamos afirmando, nuestra conclusión va a orientarse a afirmar la idea inicial, pues eso es lo que estamos defendiendo. Y la forma como colocamos esa idea dentro de este párrafo nos va a ayudar a fundamentar todo nuestro proceso en esta idea. Esta última parte no tiene que ser complicada, tiene que ser puntual. Se trata de decirle al lector cuán importante es tu opinión. Pese a que existe una idea en contra, tú mantienes tu idea y esa idea ayuda a fundamentar tu postura. Entonces, el proceso que hemos desarrollado hace un momento, presentación de la idea, argumento, contraargumento, síntesis de argumento, se realiza cada vez que presentas una nueva idea. Yo te había mencionado en el video del esquema que es conveniente siempre utilizar como mínimo 3 ideas que defiendan la postura. Así, cada idea va a tener su presentación, su argumento, en donde colocamos las citas de los autores más nuestros comentarios, contraargumento, en donde colocamos una cita de un autor, y una síntesis argumentativa, en donde planteamos la conclusión a la cual llegamos fundamentando nuestra idea inicial y concluyendo que estamos de acuerdo con esta idea. Este proceso ayuda a convencer al lector que la postura que estás manteniendo es una postura adecuada. Y además, estás considerando las opiniones que no están a favor de la misma. Te agradezco mucho la atención prestada en este video y te pido que lo compartas en tus redes.
dale me gusta y síguenos en nuestro canal. Hasta la próxima. Estudia marketing digital en Segelipay. Mide campañas digitales enfocadas a los negocios de hoy. Matricúlate ahora. Bien, opiniones puntualmente, por favor, de 1 a 2 minutos por cada estudiante. Mamani, te escucho. Bueno, en el video nos explica pues de manera clara cómo hacer la redacción del cuerpo de este ensayo, en el que menciona 3 partes: el argumento, la contraargumentación y la síntesis del argumento. Primero comienza dando un ejemplo con la argumentación, en el que dice que tienes que hacer la presentación, una cita de un autor y dar el comentario, y de igual manera con la contraargumentación. Y finalmente, con la síntesis, nos dice que tiene que orientar o guiar nuestra afirmación o conclusión, la postura de nuestro ensayo. Gracias. Vamos con Tiburcio. Sí, profesor. Primeramente, buenas tardes. El video nos habla objetivamente sobre el cuerpo del ensayo, ¿no? Que dentro de aquí se encuentra lo que es la postura de uno mismo, en donde nosotros decimos qué es lo que pensamos y cuál es nuestra respuesta ante la pregunta que nos planteamos. También habla acerca del proceso argumentativo, ¿no? Que aquí debe estar contenida por diferentes ideas que ayuden a fundamentar nuestra postura. Y también acá nos habla acerca de que debemos plantearnos una idea principal, argumentos, en donde están las citas de los autores y también comentar estos, los contraargumentos, en donde también plantea citas de diferentes autores, y por último tendríamos lo que son las síntesis argumentativas, donde presentas tu conclusión sobre lo que habíamos planteado anteriormente. Correcto. Muchas gracias, Tiburcio. ¿Alguien más? Bien. Correcto. Ahora voy a presentar la diapositiva que faltó terminar. Estoy presentando la diapositiva. ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, tenemos ensayos literarios, ensayos de carácter científico, ensayo crítico. A ver, mi estimada Elga, tenga la bondad de leer ensayo crítico. Está bien, profesor. Ensayo crítico. También aborda temas variados de manera libre y están orientados a un público amplio. Suelen ser breves, aunque buscan tratar los temas con profundidad. Poseen una libre estructura y un estilo en el que predomina la elegancia y el cuidado. Se vale de una amplia documentación para su realización y para lograr expresar sus ideologías. Para su realización, valoración, opiniones y reflexiones acompañadas por elementos científicos y teóricos. Por ejemplo, Manuel González Prada se inclina por ensayo crítico. José Carlos Mariátegui se inclina por ensayo crítico. 7 ensayos. ¿Por qué se llama 7 ensayos? Porque hay 7 temas. ¿Cuáles son esos temas? El que sabe puede levantar la mano, o si no se acuerdan, puede googlear y dímelo. Esos 7 temas. 7 ensayos porque hay 7 temas. Sebastián Olave, te escuchamos. Esquema de la evolución económica,
el problema del indio, el problema de la tierra, el proceso de la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, el proceso de la literatura. Efectivamente, toca pues temas álgidos, ¿no? Sobre la economía, sobre el problema de la tierra, el problema del indio, del centralismo y regionalismo ya hablaba en esa época, de la religión, del proceso de la literatura, donde a algunos le da con palo y a otros los elogia, ¿no? Dice, pues, mis respetos, por ejemplo, a Mariano Vergara, a Vallejo. Entonces, ahí observamos, pues, el ensayo crítico. El ensayo argumentativo va a leer, a ver, leerá Montenegro. Montenegro, ¿puedes leer el ensayo crítico? Perdón, el ensayo argumentativo. ¿Está Montenegro? Sí, profesor. Dígame. Lee, por favor. Ok. Ensayo argumentativo. Son aquellos que presentan varios argumentos a favor, en contra de alguna opinión, postura, autor o tema específico. Tienden a argumentar los pros y las contras o la validez de una opinión o punto de vista sobre un determinado tema. Su ausencia es el poder de convencimiento al lector con argumentos sólidos. Dichos argumentos deben demostrar que la idea o el tema del que se habla es totalmente auténtico y citando fuentes fidedignas y confiables. Hidalgo, 2021. Correcto. En segundo ciclo vamos a realizar este ensayo de carácter argumentativo, donde está la instrucción, pregunta de enfoque, la tesis, los tipos de argumentos, argumento de autoridad, argumento de ejemplificación, argumento casuístico, argumento de raciocinio, argumento de datos o cifras estadísticas, etc. Esto se realiza. Y en la conclusión se reitera o se reafirma la tesis y se sintetizan los argumentos sólidos. Tenemos como ejemplo aquí la educación postmoderna, el fin de la escuela. Aquí vemos, todo esto es la instrucción. Todo esto es la instrucción. ¿Qué vemos? Una entrada, un exordio, planteamiento del tema y la tesis. Sabemos que la tesis es una posición, una perspectiva, punto de vista. Y una tesis es una idea principal. Si es una idea principal, es una oración gramatical. Y si es una oración gramatical, obviamente tiene pues sujeto, verbo y complemento, ¿no? Y como tal, pues está de 1 a 3 líneas como máximo, ¿no? La tesis se caracteriza por redactar en oración aseverativa, clara, breve y concisa. Va a leer, a ver, Montenegro, tú mismo lee, por favor. Adelante. Ok, profesor. La educación posmoderna, el fin de la escuela. Introducción. La sociedad como cultura y civilización siempre ha mantenido procesos educativos intencionales. La modalidad acerca de la forma correcta sobre qué es educar ha variado a lo largo del tiempo. Así, dentro de la cultura occidental, la antigua Grecia tenía su propio acercamiento al campo de lo educativo. Su ideal era la paideia. Jaeger, 1995. Durante el Imperio Romano también se dio un enfoque específico con respecto a la educación. La finalidad de la misma era educar en las artes liberales. Algo similar ocurrió dentro de la época del medioevo y la énfasis en una educación para la escolástica. No obstante, a pesar de que la educación era una tarea primordial en cada una de las etapas de la cultura occidental, la idea de escuela no era la forma básica de impartir la instrucción.
Entonces, es válido decir que la escuela es una institución que pertenece al marco de la modernidad y por consiguiente el destino de la educación escolarizada está en estrecha interdependencia con el futuro de la imagen moderna del mundo. Mira, el tema de la educación postmoderna, el fin de la escuela. Dice la tesis, es válido decir que la escuela es una institución que pertenece al marco de la modernidad y por ende el destino de la educación escolarizada está en estrecha interdependencia con el futuro de la imagen moderna del mundo. A medida que el mundo avanza, la educación avanza, ¿no? La tecnología, etc. Acá está. Va a leer este primer argumento. El primer argumento lo va a leer la señorita... Paredes. Paredes, ¿estás? Sí, profesor, presente. Lee, por favor. Ok. Desarrollo, argumentación, primer argumento. La educación escolarizada implica necesariamente un discurso filosófico de la modernidad como fundamento de su existencia. Al igual que el resto de las instituciones sociales surgidas en la modernidad, democracia, Estado-nación, ciencia positiva, la escuela adopta una imagen de la realidad estrechamente emparentada con la visión moderna del mundo. La vinculación entre la institución escolar y el proyecto de la modernidad posee varios rasgos que hace de esta relación una unidad inseparable. La dependencia de la una con respecto a lo otro está enmarcada en los siguientes elementos comunes: la razón como fundamento de las acciones humanas, la igualdad como fundamento de la distribución de los bienes abstractos y la secularización como la forma correcta para aproximarse al saber científico de la realidad. Todos y cada uno de estos componentes del discurso de la modernidad se encuentran alojados dentro de los sistemas educativos escolarizados, por lo cual la tradición educativa dominante en el mundo occidentalizado corresponde a los parámetros y necesidades de la dimensión de vida. Profesor, un poquito más abajo, creo. Profesor. Perfecto. Tenemos el primer argumento. Ahora vamos a pasar al segundo argumento. Va a leer a ver, Retamoso, ¿estás? Sí, profesora. Ya. Vas a leer el segundo argumento. Un segundo. Adelante. Sin embargo, el horizonte cultural de Occidente está desplazándose desde una visión moderna del mundo hacia una orientación cada vez más posmoderna. Son numerosos los indicios que muestran un agotamiento del discurso filosófico de la modernidad, Habermas 2008, y la conformación de un escenario macrocultural distinto. Los elementos fundantes del proyecto moderno comienzan a padecer un deterioro y se vuelven incapaces para mantener vigente el horizonte de la modernidad. Así, la razón es desafiada por orientaciones de vida irracionales. La igualdad resulta cuestionada ante la creciente idea de la diversidad, la diferencia y la equidad. El saber científico en ocasiones aparece contradictorio en sí mismo, o bien incompatible con nuevos discursos con una orientación pragmática, fundamentalista, nihilista o desde las ciencias orientales. Finalmente, las ideas modernas entran en un desgaste y no son suficientes para soportar la pluralidad y diversidad del discurso posmoderno. La homogeneidad da paso a la heterogeneidad. Muy bien, tenemos el segundo argumento. Finalmente vamos a pasar a la conclusión.
donde vemos pues acá, mira, a ver, en la instrucción, aquí hemos visto, esta es la instrucción, una presentación, un exordio, planteamiento del tema y la tesis. Luego tenemos el primer argumento, el segundo argumento, puedo así, cada párrafo, puedo otro párrafo, tercer argumento, cuarto argumento, quinto argumento, ¿no? Puede ser que haya un contraargumento. Y finalmente voy a cerrar con una conclusión. ¿Qué hago en la conclusión? Reafirmo la tesis, pero no es copiar igualito, sino para la misma tesis, pero parafraseada. Y también, como tengo dos argumentos, esos mismos argumentos parafraseadas y sintetizadas. Cada argumento lo separa el punto seguido. Y puedo terminar con una reflexión, con una pregunta retórica, con un epígrafe o una pregunta abierta, involucrando a la sociedad, ¿no? Es como decir, toma la pelota, ahora mete gol. Ya, lo va a leer. A ver, Mota, ¿está? Mota López, ¿estás? Sí, profesor. Correcto, vas a leer la conclusión, donde se reafirma, se reitera la tesis, obviamente parafraseada, y se sintetizan los argumentos sólidos. Adelante. Ok, profesor. En conclusión, la permanencia de la escuela está condicionada a la vigencia del proyecto de la modernidad. Esta relación de dependencia pone a la escolarización en una encrucijada, porque si la educación escolarizada necesita del discurso moderno para subsistir, que ya no resulta relevante para la condición posmoderna, entonces la caducidad y el fin de la escuela es una realidad totalmente posible. A la luz de las consideraciones expuestas, aquí se hace necesario pensar en otra realidad educativa que visualice la educación de manera distinta de lo que ha sido hasta la actualidad. Muy bien, eso es. Acá hay otro video. Esto va a estar, voy a subirlo en la semana 12. Ya, listo. En la sesión 12. Muy bien. Entonces, en resumen, en segundo ciclo o en primer ciclo, si los productos van a ser lo literario, lo creativo, bien poema o bien cuento, creado por ustedes, en segundo ciclo, toque con quien te toque, se va a elaborar monografía. Personalmente voy a desarrollar la monografía. Existen tres tipos de monografías. Uno, ¿cuál es? Tipo de monografías. Uno de ellas se llama, vamos, De compilación. recopilación o compilación. ¿Qué conclusión significa? Trabajar con libros, revistas, artículos. O sea, chapo como fuentes y analizo, doy mi punto de vista, critico, etc. ¿No? Eso es sobre un tema determinado, grupal. Ese es el primer producto hasta el parcial. Las 8 semanas. Segunda semana. ¿Cuál es? El ensayo. ¿Qué ensayo? Ensayo argumentativo. Pero existen tres tipos de monografías. Uno de recopilación. Dos, ¿qué es? Monografía de recopilación o compilación. Segundo, monografía de investigación. Tercero, análisis de experiencia. Exacto. De esos tres, ¿qué se va a desarrollar en el segundo ciclo? Monografía de investigación. No. Compilación. Compilación o recopilación. Así es, de compilación. Ya, de compilación, conclusión, trabajar con autores, ¿no? Planteas un tema y trabajas con autores. Pues. Mínimo 10 autores, máximo 20. Trabajo grupal. Existen varios tipos de ensayos. Ensayo de carácter filosófico, literario, crítico, ensayo religioso, en fin. ¿Qué tipo de ensayo vamos a realizar? Ensayo de carácter, ensayo argumentativo, cuyo propósito es persuadir y convencer sobre un determinado tema. Escoges un tema y eso es personal. Se presenta desde la semana 9 hasta la semana 15. Muy bien. Y como final, sustentas tu ensayo, ¿no? Sustentación de tu ensayo. Así como para graduarte sustentas tu tesis, igualito. El examen final ahí es sustentación
del ensayo o la exposición del ensayo. Teoría y práctica. Bien, pero ¿cuál es el requisito? Que el estudiante debe haber leído 10 autores, de autores peruanos, latinoamericanos y del mundo. Una vez que cuando yo he leído 10 a 12 ensayos, es la capacidad de escribir tu propio ensayo. Bien, vamos ahora como un repaso cómo se elabora un cuento. Perdón, primero un poema. Unos segundos. Van a participar 4 o 5 alumnos, por favor. Unos segundos. Ecos de tu bienaventurada melancolía, ramos, ramos, besos, llamas, llamas, espejos titilantes, encendido en mi melodioso drama. Diáfanos luceros en efervescente, recovecos de tu bienaventurada melancolía, ramos, ramos, besos, llamas, llamas, espejos titilantes, encendido en mi melodioso drama. Los recursos son muchos, las reglas quizás demasiadas. Si estás aquí es porque quieres escribir y el simple hecho de desearlo es suficiente para inundarte de ideas que puedan hacer que esa poesía que estás deseando se desangre de tus manos. ¡Qué intenso! Así de intensa es la poesía. Hoy harás tu primer poema corto y verás cuán fácil es comenzar en este mundo de los poetas. Para comenzar a escribir poemas, se requiere una inspiración, un tema o una simple palabra. Si tienes inspiración será simple y fluido. Si no la tienes, no te preocupes. Tomaremos el último recurso, una simple palabra. Escojamos la palabra olas. Es una palabra que me gusta y que tiene movimiento y que puede usarse fácilmente. A la palabra olas vamos a ponerle 3 adjetivos. Ahora pongamos 3 adjetivos. Se me ocurre tambaleante, fría y danzante. Ordenémoslas. Olas tambaleantes, frías y danzantes, se escucha como receta de cocina. ¿Qué tal si ponemos tambaleantes, olas frías y danzantes? Suena mejor. Ahora pongámosles una acción, un motivo, un simbolismo, símil, etc. Como tú lo entiendas, está bien. Por lo tanto, tomemos un verbo, o acción como te había dicho. Tomemos un verbo. Podría ser envolver, empapar, sonreír, escribir, soñar, añorar, despertar, etcétera. Escojamos escribir, ya que estamos escribiendo. Tambaleante, olas frías y danzantes escribían. Aquí es lo interesante. Ahora que le aplicamos esa acción, para la poesía el amor es algo intrínseco, la médula de la razón de ser. Aunque hay poemas de toda temática imaginable, escojamos hablar de amor para dedicarlo a nuestra amiga, amigo, esposa, esposo, amante, lo que tú quieras. Ahora imaginémonos una situación. ¿Qué tal sobre la cama pensando en el amor de la chica que vimos hoy en el cine y no se dio cuenta que nos gustó? Tambaleantes, olas frías y danzantes escribían sobre mi almohada tu mirada.
Aquí es donde muchos se vuelven prosaicos. Por ejemplo, pondrían algo así como que ella es mi razón de ser, que tú eres mi razón de ser, todo es mi razón de ser, yo soy mi razón de ser. Pero suena más o menos bien, pero es un recurso muy trillado, demasiado usado, demasiado simplista y hasta desde mi punto de vista muy prosaico. Lo que recomiendo es lo siguiente: describir un poco más los 2 primeros versos, dando una explicación más amplia del simbolismo que usamos, sin olvidar el uso de adjetivos, es decir, palabras que den más brillo al sustantivo. Vamos a solucionar cómo concluiría esta estrofa. Tambaleantes olas frías y danzantes escribían sobre mi almohada tu mirada, imprimiendo tus ojos con vaivenes en mi corazón de papel marchitado. Notemos que en los últimos 2 versos explicamos lo que escribimos en los primeros 2, es decir, dijimos que las olas escribían, ¿y dónde escriben? En un corazón de papel. Y son las olas porque, ¿qué pondríamos en la siguiente estrofa? Les dejo los primeros 2 versos y ustedes pongan los 2 últimos en los comentarios. No fue solo tu engalanada mirada azul la que murmuraba al mar, me recordarás. También sería muy grato escuchar sus versos y que nos pudieran escribir en los comentarios o decir si les fue de utilidad esta ayuda o qué ayuda necesitan. No olviden suscribirse. El enlace le he mandado por el chat. Opiniones. Illescas, te escuchamos. Sí, profesor, muchas gracias. Me pareció un video muy interesante, ya que muchas personas de repente no conocen muy bien cómo hacer un poema y están incursionando de manera nueva en ese mundo. Es muy interesante que el Señor nos enseñe y nos diga, elijan algunas palabras y luego relaciónenlas, pónganle una situación y eso. Y también nos da a entender que los poemas incluso tienen una estructura definida y que es importante hacerlo paso a paso, e imaginarse todo. Y de paso poner las figuras literarias que hemos estudiado, ¿no? Claro, las figuras literarias son importantes. Claro, eso es su Ajinomoto, su limoncito. Olave, Sergio, te escucho. Yo que solo quería comentar de que nunca me había cuestionado elaborar así mi poema, un poema en general, porque yo siempre seguía una temática, ¿no? Como que empezaba a buscar una frase que rimara con otra y así, nunca escogí una palabra y en base a ella una lluvia de ideas. Así. Me parece una muy buena idea la que propone el señor el video. Existe mucha metodología, ¿no? En la literatura, pues, es un arte y cada uno va adquiriendo su propio estilo. Obviamente tomamos como una paradigma, como uno de los modelos, pero nada, al final, con tendencia vanguardista siempre, ¿no? Hay muchas metodologías y podemos ser inventor de esa metodología, de esas técnicas. Bien, gracias, Sergio. Vamos a escuchar a Estefano. Adelante, Urquiza. Sí, profesor. Me pareció interesante el video, pues como dijo al comienzo, necesitas una inspiración y para todo lo que sea arte se necesita, pero también cómo le dio el giro a ello con solamente una palabra y de esa palabra agregándole los ingredientes, para así decirlo, ¿cierto? Lo mismo me sucedió a mí cuando estaba realizando mi poema, la inspiración no llegaba. Y así como lo explicó el señor del video, de palabras en palabras, fui cocinando lo que es un poema, ¿cierto? Eso sería mi pregunta. Correcto. Muy bien. Escuchamos, gracias, Estefano. Maribel Mota. Sí, profesor. Con respecto al video, como dicen, lo importante es sobre todo el tema de inspiración, ¿no? Lo que importa es si tienes una inspiración, un tema central, ya las palabras van a fluir más, sobre todo si es que ese tema
es importante para ti, por así decirlo. También. Muy bien. Correcto. Excelente. Bien, ahora vamos a ver otro video interesante. Ya es de una poetisa que también da sus propias técnicas. O sea, cada poetisa tiene sus propias técnicas. Nada está dicho en el mundo de la literatura, del arte, incluso en los ensayos. Les he mandado 25 ensayos de cada tema. Por ahora leí uno, pero te invito a leer por lo menos 3, 4, si deseas en su totalidad. Incluso ahora en sesión 12 voy a colgar ese ensayo que ya lo tiene. 25 ensayos escritos durante la pandemia, ¿no? De distintos autores. Entonces, vemos, pues, no hay un paradigma clásico, sino en literatura fluye y cada uno va adquiriendo su propia metodología. Por ejemplo, Manuel González Prada escribe ensayos, discursos, pero también sus poemas. Baladas de amor. Vallejo, clásico. Melgar, con sus yaravíes. Gabriela Mistral tiene su método. Blanca Valera. Entonces, tienen sus estilos, así como los artistas, los cantantes, de cualquier género, ¿no? Igual, pues. Acá viene otro estilo de una poetisa, cómo lo escribe, y muy interesante, ¿eh? Personalmente a mí me ha encantado este método. Unos segundos. Son tips para mejorar un poema o para crear un poema. Ahí estoy enviando y ahorita voy a presentar. Estabilidad emocional. Bienvenidos de nuevo a Versarte, un espacio para hablar de poesía y poetas. Y hoy nos vamos a enfocar a estas personas que están comenzando en el mundo de la escritura creativa y siempre surgen estas dudas como, ¿realmente estoy escribiendo poesía? ¿Mis poemas son buenos? ¿Cómo los puedo mejorar? Entonces hoy nos vamos a enfocar a ello. Si todavía no has escrito nada, te recomiendo que vayas a este video que te voy a dejar aquí arribita, donde te doy algunos tips para comenzar a escribir justamente poesía. Pero bueno, si tú ya tienes algunos de tus textos, vamos a ver cómo los puedes mejorar o corregir. Lo primero que tenemos que hacer en todo poema es averiguar si es redondo. Entonces pon un compás, haz un círculo y escribe alrededor de él. Es cierto. El hecho de que un texto sea redondo habla de la coherencia que tiene en cuanto a las ideas que ahí están plasmadas. Entonces, para descubrir si tu texto es redondo, lo que tienes que hacer es leerlo normal, de arriba hacia abajo, y luego de abajo hacia arriba, es decir, el último verso, el penúltimo verso, el antepenúltimo verso, hasta el primer verso. Y si tiene la misma coherencia, obviamente no el mismo sentido, pero si tiene coherencia, es que es un texto redondo. El ejemplo que les quiero dar es del gran poeta Ángel González. Este poema se llama Esto no es nada y vamos a ver si realmente tiene esta característica de ser un poema redondo. Si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviésemos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza esa tierra, solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada. Ahora vamos a leerlo desde abajo. Nada,
Ya no nos quedaría nada entre las manos, oprimir el agua y si nos fuese posible aún. Entre las manos un poco de agua, esa tierra solo nos quedaría para presionar con toda la dureza, y si tuviésemos más fuerza todavía, un poco de tierra. Solo nos quedaría entre las manos para apretar como es debido un trozo de madera, si tuviésemos la fuerza suficiente. Y fíjense, aquí hay un tip dentro del tip. El primer y último verso son los más importantes del poema porque son los que nos dan entrada y salida en ambos sentidos. Entonces, en el caso de este poema, el primer verso es si tuviésemos la fuerza suficiente, que también obviamente funciona como una salida. Y el último verso solamente es nada, que también funcionaría perfecto para una introducción. Entonces ve a checar tus textos, fíjate si el primer y último verso realmente corresponden a la idea que quieres expresar en este poema. Y también, muy importante, léelo desde abajo. Si te das cuenta que algo no está checando, es donde tenemos que empezar a corregir. Si algo pierde por completo la sintaxis, pues quítale algunas palabras, a lo mejor algunos conectores que son los que muchas veces sobran. Y procura que de ambos lados también tenga un sentido estético, lo cual me lleva al segundo tip de esta ocasión. Y bueno, aquí mi recomendación tiene que ver con que todos tus textos deben estar en la computadora porque va a ser mucho más sencillo. Si tú generalmente escribes en alguna libreta o en hojas sueltas, por favor cópialos a un documento de Word porque va a ser mucho más sencillo. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es copiar y pegar el documento mínimo 3 veces, mínimo. Entonces el primer documento se va a quedar intacto, tal cual como lo habías escrito, el original, como tú quieras llamarle. El segundo documento es donde vamos a empezar a cambiar algunas ideas que ya teníamos en el primero. Con cambiar me refiero a decir lo mismo pero en otras palabras, tratar de meterle otras figuras retóricas y quitarle todas las explicaciones posibles. Esto siempre lo digo, pero para mí es lo más importante. Las cosas que son obvias no tienes por qué explicárselas al lector, o sea, no le digas como, y aquí quise decir tal cosa, o sí, o sea, no, sal de lugares comunes, trata de no decir exactamente cómo son las cosas, sino darles una interpretación personal, y esto solamente funciona a través de las figuras retóricas. Entonces, pues trata de variarlas entre un documento y otro. Bueno, ese va a ser el segundo. Luego el tercero, pues le cambias otra vez las cosas. El cuarto lo vuelves a cambiar y así vas a tener una serie de documentos hasta que llegues a una versión que te haya gustado. Y si no llegaste a ninguna y regresas al primero y te sigue gustando, adelante, quédate con ese. Es simplemente un ejercicio de autoevaluación, así que debes estar muy consciente de cada una de las cosas que están dentro del poema. Miren, les voy a dar un ejemplo con una estrofa que escribí hace tiempo y que dice así: si me voy, deja que me lleve las horas y ver escurrir los recuerdos, que mi palabra muere en el eco y mi voz se eleve al cielo. Lo que hice fue copiar y pegarlo y el segundo me quedó así: si me voy, deja que el tiempo se vaya conmigo, que las nubes atesten los recuerdos, que se quede solo el eco y mi voz se hunda en el cielo. Entonces, si se dan cuenta, hice algunas variaciones en cuanto a figuras, pero no le quité el sentido a lo que yo quería decir. Por ejemplo, en el último verso, mi voz se eleve al cielo, nos da obviamente una alusión a la muerte. Elevar y cielo son clichés, son lugares comunes. Sin embargo, mi voz se hunde en el cielo es un poquito más poético, suena mejor porque no le estoy explicando al lector que me morí, simplemente que ya está la voz en el cielo, pues esto hace alusión a la llegada y no necesariamente al camino, ¿no? O por ejemplo en el penúltimo verso, que mi palabra muere en el eco, odié haber puesto la palabra muere, dije, ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué la pusiste? La palabra morir, amar, bailar, sonreír, o sea, ya son lugares súper comunes, súper clichés, que ya no te van a funcionar para tus textos, a menos que sea súper necesario utilizarlo, pues adelante, pero por favor evítalas a toda costa. Entonces aquí cambié, en lugar de muera, pues únicamente dejé que se quede solo el eco. Estas son algunos ejemplos de las relaciones que yo hice en cuanto a los documentos copiados y pegados, pero te digo, tú puedes hacer la copia infinita de un verso incluso hasta donde te quede como tú quieres, pero lo importante es ir modificando las palabras sin perder la idea. El tercer tip, y quizá el más importante de todos los géneros literarios, es que debes dejar madurar el texto y dejarte madurar a ti.
¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, una vez que hayas descubierto que tu poema es redondo, que ya hiciste varios documentos y ya te convenció uno en especial, bueno, pues ese lo guardas como el nuevo original, ¿no? Y lo dejas mínimo un mes, sin leer, sin pensarlo, sin nada. Olvídate de que existe. Muchas veces no tenemos personas que nos ayuden a leer los textos para darnos sugerencias o corregirlos. Entonces, un mes después, nosotros somos una persona nueva y vas a tener la oportunidad de volver a corregirlo, pero con otra mirada, siendo otra persona. Y obviamente vas a encontrar palabras que sobran, signos de puntuación mal colocados, a lo mejor un ritmo que ni siquiera tiene sentido y lo más importante, muchas de las frases, de los versos, de las estrofas no van a tener sentido y no te asustes, es completamente normal, porque uno cuando escribe piensa que todo está bien y que todo está claro, porque claro, tú eres el que lo está pensando, pero cuando alguien más lo lee es muy difícil que cache la idea justo que tú querías dar. Entonces cuando lo vuelvas a leer pues vas a encontrar todas estas frases que no tienen sentido y podrás volver a corregirlas y así dejarlo otro mes y hasta las veces que sean necesarias. ¿Y cómo vas a hacer esto? A través de nuestro tip número 4, que es la lectura en voz alta, lo mejor que le ha pasado a la lectura, porque aquí nos damos cuenta de cómo son los errores. A veces cuando estamos leyendo en nuestra mente no distinguimos muy bien las palabras que se repiten, los signos de puntuación que faltan, porque no tenemos en cuenta nuestra respiración. Sin embargo, cuando lo lees en voz alta descubres cuáles son los momentos en los que tienes que hacer pausas y el ritmo que va cobrando de acuerdo con nuestra voz. Recuerden que el ritmo es lo más importante para un poema, no tanto la rima, sino el ritmo. En esta lectura en voz alta vamos a limpiar el poema de palabras y signos que solamente nos están estorbando y que no aportan mucho al texto. Aquí les voy a dar un ejemplo de igual una estrofa que escribí hace un tiempo y dice así: falacias, las cuerdas vocales al aire, los viernes por la noche, muchos planes inconcretos y mis noches de desvelo. Espero que hayan podido encontrar cómo hay una palabra que rompe un poquito con el ritmo de estos versos, que es la palabra muchos en planes inconcretos. Entonces lo que yo hice una vez que lo leí en voz alta, y bueno, lo sigo trabajando muchísimo, es cambiar el muchos por únicamente los, porque si se dan cuenta, muchos planes inconcretos son palabras largas, palabras de más de 5 letras y ya es demasiado para un solo verso. Si se dan cuenta, los demás tienen palabras chiquitas y palabras largas, pero no todas tan largas. Entonces aquí pues lo que hice fue cambiar los viernes por la tarde, los planes inconcretos y mis noches de desvelo. Si se dan cuenta, tiene un poquito más de armonía y el verso pierde como este tropiezo que tenía al inicio, en el que hasta nosotros mismos nos cuesta porque ya vamos en una misma sintonía. Creo que leer poesía siempre es un acto muy intuitivo porque tiene que ver con las cosas que hemos leído, que conocemos y nuestra forma de hablar, porque la respiración del ser humano, como ya les he dicho en otros videos, tiene un mismo ritmo. Entonces ir leyendo las palabras a ese ritmo pues inmediatamente le da la musicalidad que estamos buscando en ese placer estético que nos brinda el género literario. Así que bueno, espero que puedan aplicar estos tips a los poemas que ya tienen. Si tienen cualquier duda pueden dejarla aquí abajito en los comentarios y también compartirnos algunos de sus versos para que los podamos leer todos y apoyarnos entre lectores y entre nuevos escritores. Les agradezco mucho quedarse hasta el final del video y nosotros nos vemos en la próxima. Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. Muy bien. Vamos con, ¿qué te parece esa técnica? A ver, Olivos, te escuchamos. Sí, profe, la verdad me pareció muy interesante el video, ¿no? Sobre todo los tips que te dan para mejorar algo que tú ya tienes. Con respecto al el texto redondo, que revisar que tenga coherencia tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y cuando habla esto de triplicar los textos, o sea, ir mejorando o ir cambiando el texto y volviéndolo en base a tu perspectiva, ¿no? Mejor de lo que estaba antes. Cuando habla también de madurar, dejarlo, por ejemplo, ella puso el tema de un mes, ¿no? Dejarlo un mes
y verlo después de ese tiempo y ver que puedes mejorar de ello. Creo que eso sí tiene mucha razón, mucho sentido, ¿no? Muchas veces nosotros cambiamos nuestro parecer o nuestra perspectiva con cierto tiempo y podemos mejorarlo en base a ello. Y con la lectura en voz alta, en realidad siento que eso puede funcionar tanto para los poemas como para los cuentos, ¿no? Porque nos sirve como si estuviéramos leyendo la obra de alguien más y ver qué intentó decir, ¿no? Eso me pareció sobre todo lo mejor del video. Correcto. Muchas gracias. ¿Su apellido es? Olivos, profesor. Olivos. Señorita Pebe, adelante. Sí, profesor, primero que nada, buenas tardes. Y con respecto al video me pareció muy interesante, ya que me dio bastantes tips para la elaboración de un poema. No tenía conocimiento acerca de que un poema tenía que ser redondo, algo que quedé bastante sorprendida, la verdad. Eh, y me gustó también la parte donde habla acerca de dejar madurar los textos. Creo que es algo bastante importante, ya que cuando uno él hace su poema, como lo dijo la expositora, dijo que cuando uno hace su poema, uno cree que el poema está perfecto, pero luego pasando cierto tiempo uno lo vuelve a revisar y empieza a ver algunos errores o empieza a ver que no todo tenía sentido. También me gustó cuando habló acerca de replicar ciertos versos. Creo que es bastante interesante poder modificarlos porque a veces una palabra hace la diferencia. Y por último, lo de la lectura en voz alta también me parece bastante interesante, ya que es algo que he aplicado bastantes veces para poder ver si tenía sentido mi creación artística. Correcto. Bien. Vamos a leer. ¿Alguien más desea opinar? Bueno, no hay más que levante la mano. Bien, vamos a leer un poema de Elegía para ti, para mí, de José Ángel Buesa. Van a participar los siguientes estudiantes. A ver, va a participar Carazas, Estrada Cuba y Guillén Flores. ¿De acuerdo? Unos segundos. Unos segundos. Estoy compartiendo Elegía para ti, para mí, de José Ángel Buesa. Sí, profesor. ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, primero va a leer Carazas desde el título hasta mirarte al espejo. Adelante. Está bien, profesor. Elegía para ti, para mí, de José Ángel Buesa. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida, y tú te irás borrando lentamente en mi sueño. Un año y otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo, y tu sonrisa, llena de claridad de aurora, se alejará en la sombra creciente del recuerdo. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida, y quizás, poco a poco, dejaré de hacer versos, bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Tú, que nunca soñaste más que cosas posibles, dejarás poco a poco de mirarte al espejo. Muy bien. Gracias. Ahora va a leer, dije, Estrada Cuba. ¿Estás? Sí, profesor. Vas a leer desde ¿acaso nos veremos hasta que debería ser nuestro? No, no más, hasta, pero cada vez menos. Las dos estrofas. ¿Acaso nos veremos un día casualmente al cruzar una calle y nos saludaremos? Yo pensaré, quizás, qué linda es todavía. Tú quizás pensarás, se está poniendo viejo. Tú irás sola o con otro, yo iré solo o con otra.
o tú irás con un hijo que debiera ser nuestro, y seguirá muriendo la vida año tras año, igual que un río oscuro que corre hacia el silencio. Un amigo algún día me dirá que te ha visto, o una canción de entonces me traerá tu recuerdo, y en las noches tristes de quietud y de estrellas pensaré en ti un instante, pero cada vez menos. Perfecto. Vayan leyendo para que den su comentario. Vamos a leer ahora, la última parte va a leer a ver, va a leer García San Miguel, ¿estás? Sí, profesor. Ya, un segundo. Lee todo, por favor, la última parte. Y pasará la vida, yo seguiré soñando, pero ya no habrá un nombre de mujer en mi sueño. Ya yo te habré olvidado definitivamente, y sobre mis rodillas retosarán mis nietos, y quizás para entonces, al cruzar una calle, nos vimos frente a frente, ya sin reconocernos. Y una tarde de sol me cubrirán de tierra, las manos para siempre cruzadas sobre el pecho. Tú con los ojos tristes y los cabellos blancos, te pasarás las horas bostezando y tejiendo. Y cada primavera renacerán las rosas, aunque ya tú estés vieja y aunque yo esté muerto. Y aunque yo me haya muerto. Muy bien. ¿Por qué se titula Elegía para mí, para ti? ¿Qué significa elegía? A ver, vamos los que han participado en ese orden. Sí, profesor. Elegía, lo que yo recuerdo es del género lírico en donde se lamenta la muerte de una persona u otro tipo de desgracia. ¿Ya? ¿Qué te ha parecido la poesía? Me ha parecido que el autor ha podido reflejar bien los sentimientos pensando en aquella persona que amó o que ama y demuestra bastante todo el paso del tiempo hasta que llega al final, ya relata como la muerte y el mismo envejecimiento de la persona también. Gracias. Estrada, ¿qué opinas? Sí, profesor, me parece los versos son hermosos en cuanto el autor futuriza, ¿no? Un posible encuentro. Muy bien. Finalmente, García San Miguel, ¿tu opinión? Sí, Elegía es el poema en el que se lamenta algo que se pierde. El poema estuvo muy llamativo. Ajá. ¿Y qué es una elegía? ¿Alguien me puede explicar qué significa elegía? Sergio, Sebastián, te escucho. Un poema de lamento. Lógico. Es un poema de carácter triste, melancólico, por la pérdida o la ausencia de un ser querido, ¿no? Por ejemplo, Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique, es una elegía. Esta también lo tiene como una elegía porque vemos una despedida, una tristeza desde ambos, ¿no? Que cada uno ve ya por su lado. Entonces, la elegía, pues, es una composición poética donde prima la tristeza, la melancolía, por la pérdida de un ser querido o por la ausencia de un ser amado. Muy bien. ¿Ustedes han leído o les ha contado el cuento Los tres astronautas? ¿Alguien ha leído o ha visto el video de los tres astronautas? Urquiza, te escucho. Ah, no. Ya.
Es un video muy interesante y también es una lectura corta de 2 a 3 páginas, cortísima, pero con un contenido de alta reflexión. Vemos pues que viaja un gringo estadounidense, un ruso y un africano, cada uno con distintos idiosincrasia, raza, piel, color de piel, su idioma, ni se mira. Y llegan a Marte a la misma hora. En la noche, el sentimiento hacia la madre, como que los une un poco, ¿no? Con el que se miraban, más o menos hay un sentimiento cada uno cuando llama a su madre, prendiendo su fogata, un sentimiento maternal, que ambos, los tres sufren por su madre, por su familia. Están en el desierto, ¿no? En otro planeta. Y el día siguiente ven a un marciano. Este es un ser horrible, dicen los terráqueos. Y el marciano, lo mismo, ¿no? Estos monstruos, ¿de dónde han salido? ¡Grrr! ¡Qué monstruosidad! Ambos se monstruen. Estos feos, ambos se insultan, ¿no? Y declaran la guerra. Y como un pajarito sirve de intermediario, de canal, de ese enlace de puente de aspectos emocionales y sentimentales para unir a los terráqueos y los marcianos. Y al final, la guerra se convierte en una paz, fuman un cigarro como símbolo de paz y declaran crear un solo espacio, un paraíso, un espacio terrenal o llegan a una conclusión de crear una república espacial, que no haya fronteras en los planetas. Ya a partir de ella, ¿con qué te identificas? Quizá con el marciano, quizá con el pajarito que los une, ¿no? Ahí viene pues los niveles, el nivel de... Recuerda que hay 5 niveles. ¿Cuáles son los 5 niveles? Recordemos, el primero es nivel de comprensión, literal. Segundo, inferencial. Tercero, crítico. El cuarto, creativo. Apreciativo el apreciativo. ¿Con qué te identificas? De repente con el pajarito porque los unió. Esa guerra que iba a estallar, terminan fumando paz de amor, ¿no? Es eso. Vamos a ver. Y la lectura ya pues googlea y les recomiendo 2 cositas. Para hacer un cuento hay que leer varios cuentos. Para hacer un poema hay que leer varios poemas. Para hacer ensayo, primero lee Mariatti, Manuel González Prada, lee los 25 ensayos que están en la plataforma Claro y otros ensayistas más. Pues. En el examen final voy a plantear un ensayo, no para que creas un ensayo, sino a partir de ese ensayo des tú. Sabemos que el ensayo es el ejercicio de la inteligencia, es el desarrollo del pensamiento crítico. Planteo un ensayo, ustedes van a van a comentar un comentario crítico sobre ese ensayo, ya sea discrepando, coincidiendo con el autor, etc. Y luego poner en el examen final un ensayo de un sanmarquino, de un catedrático de San Marcos. ¿Ya? Como preparándonos para segundo ciclo, para elaborar ensayo. Muy bien. La monografía será grupal y el ensayo será personal en segundo ciclo. Pero antes hay que leer. Pues. Quiero escribir un cuento, leo varios cuentos. Quiero escribir un poema, leo varios poemas. Quiero escribir ensayo, leo pues 10 a 15 ensayos, ¿no? De distintos autores. Entonces, la capacidad de escribir un ensayo. Vamos con este cuento. A ver, googlea, ¿quién es el autor de Los 3 astronautas? Googlea. Humberto. ¿Quién es? Humberto Eco. Humberto Eco. Humberto Eco. ¿Desde qué nacionalidad es? Italiana. Italiano. Vamos a ver.
los 3 astronautas. Unos segundos. Los 3 astronautas de Umberto Eco. Ilustrado por Juan Marchesi. Los 3 astronautas de Umberto Eco. Ilustrado por Juan Marchesi. Era una vez la Tierra, era una vez Marte. Estaban muy lejos el uno de la otra, en medio del cielo, y alrededor había millones de planetas y de galaxias. Los hombres que estaban sobre la Tierra querían llegar a Marte y a los otros planetas, pero estaban tan lejos. Sin embargo, trataron de conseguirlo. Primero lanzaron satélites que giraban alrededor de la Tierra durante 2 días y volvían a bajar. Después lanzaron cohetes que daban algunas vueltas alrededor de la Tierra, pero en vez de volver a bajar, al final escapaban de la atracción terrestre y partían hacia el espacio infinito. Al principio pusieron perros en los cohetes, pero los perros no sabían hablar y por la radio del cohete transmitían solo wow, wow, y los hombres no entendían qué habían visto y a dónde habían llegado. Por fin encontraron hombres valientes que quisieron trabajar de astronautas. El astronauta se llama así porque parte a explorar los astros que están en el espacio infinito, con los planetas, las galaxias y todo lo que hay alrededor. Los astronautas partían sin saber si podrían regresar. Querían conquistar las estrellas, de modo que un día todos pudieran viajar de un planeta a otro, porque la Tierra se había vuelto demasiado chica y los hombres eran cada día más. Una linda mañana partieron de la Tierra de 3 lugares distintos, 3 cohetes.
En el primero iba un estadounidense que silbaba muy contento una melodía de jazz. En el segundo iba un ruso que cantaba con voz profunda, Volga, Volga. En el tercero iba un negro que sonreía feliz con dientes muy blancos sobre la cara negra. En esa época, los habitantes de África, libres por fin, habían probado que, como los blancos, podían construir casas, máquinas y, naturalmente, astronaves. Cada uno de los tres deseaba ser el primero en llegar a Marte. El estadounidense en realidad no quería al ruso y el ruso no quería al estadounidense, porque el estadounidense, para decir buenos días, decía How do you do? Y el ruso decía Здравствуйте. Así no se entendían y creían que eran diferentes. Además, ninguno de los dos quería al negro, porque tenía un color distinto. Por eso no se entendían. Como los tres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Descendieron de sus astronaves con el casco y el traje espacial y encontraron un paisaje maravilloso y extraño. El terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua de color verde esmeralda. Había árboles azules y pajaritos nunca vistos, con plumas de rarísimo color. En el horizonte se veían montañas rojas que despedían misteriosos fulgores. Los astronautas miraban el paisaje, se miraban entre sí y se mantenían separados, desconfiando el uno del otro. Cuando llegó la noche, se hizo un extraño silencio alrededor. La Tierra brillaba en el cielo como si fuera una estrella lejana. Los astronautas se sentían tristes y perdidos, y el estadounidense, en medio de la oscuridad, llamó a su mamá. Dijo, Mami. Y el ruso dijo, Mamá. Y el negro dijo, Bamba. Pero enseguida entendieron que estaban diciendo lo mismo y que tenían los mismos sentimientos. Entonces se sonrieron, se acercaron, encendieron juntos una linda fogatita y cada uno cantó las canciones de su país. Con esto recobraron el coraje y, esperando la mañana, aprendieron a conocerse. Por fin llegó la mañana y hacía mucho frío. De repente, de un bosquecito, salió un marciano. Era realmente horrible verlo. Todo verde, tenía 2 antenas en lugar de orejas, una trompa y 6 brazos. Los miró y dijo, grrr. En su idioma quería decir, ¡Madre mía! ¿Quiénes son estos seres tan horribles? Pero los terráqueos no lo entendieron y creyeron que ese era un grito de guerra. Era tan distinto a ellos que no podían entenderlo y amarlo. Enseguida se sintieron de acuerdo y se declararon en contra de él. Frente a ese monstruo, sus pequeñas diferencias desaparecían. ¿Qué importaba que hablaran un idioma distinto? ¿Qué importaba que uno tuviera la piel negra y los otros la tuvieran blanca? Entendieron que los tres eran seres humanos. El otro no, era demasiado feo, y los terráqueos pensaban que el que es tan feo debe ser malo. Por eso decidieron matarlo con sus desintegradores atómicos. Pero de repente, en el gran hielo de la mañana, un pajarito marciano, que evidentemente se había escapado del nido, cayó al suelo temblando de frío y de miedo. Piaba desesperado, más o menos como un pajarito terráqueo. Daba mucha pena. El estadounidense, el ruso y el negro lo miraron y no supieron contener una lágrima de compasión. Y en ese momento ocurrió un hecho que no esperaban.
También el marciano se acercó al pajarito, lo miró y dejó escapar 2 columnas de humo de su trompa. Y los terráqueos, entonces, comprendieron que el marciano estaba llorando, a su modo, como lo hacen los marcianos. Luego vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo levantaba entre sus 6 brazos, tratando de darle calor. El negro, que en sus tiempos había sido perseguido por su piel negra, sabía cómo eran las cosas. Se volvió hacia sus 2 amigos terráqueos. ¿Entendieron?, dijo. Creíamos que este monstruo era diferente a nosotros, y en cambio también él ama a los animales. Sabe conmoverse, tiene corazón, y sin duda, cerebro también. ¿Todavía creen que tenemos que matarlo? Se sintieron avergonzados ante esa pregunta. Los terráqueos ya habían entendido la lección. No es suficiente que 2 criaturas sean diferentes para que deban ser enemigas. Por eso se aproximaron al marciano y le tendieron la mano. Y él, que tenía 6 manos, estrechó de una sola vez las de ellos 3, mientras que con las que tenía libres hacía gestos de saludo. Y señalando con el dedo la tierra, allí abajo en el cielo, hizo entender que quería hacer un viaje para conocer a los demás habitantes y estudiar junto a ellos la forma de fundar una gran república espacial en la que todos estuvieran de acuerdo y se quisieran. Los terráqueos dijeron que sí, muy contentos. Y para festejar el acontecimiento, le ofrecieron un cigarrillo. El marciano, muy feliz, se lo metió en la nariz y empezó a fumar. Pero ya los terráqueos no se escandalizaban más. Habían entendido que en la Tierra, como en los otros planetas, cada uno tiene sus propias costumbres y que solo es cuestión de comprenderse entre todos. ¿Qué tal el cuento? Bonito, profesor. Muy bueno. De mucha reflexión, ¿no? Sí. Sí. A ver, participaciones. A ver quiénes van a participar brevemente para terminar ya con la clase. Luego tomar su cafecito y ver para que se relajen el partido. O si no, algunos su Netflix. A ver, veamos. Sergio, te escuchamos. Me gustó mucho el mensaje de que no dejarnos llevar por las apariencias y juzgar a los demás o ver como diferentes y malos a las personas que no comparten nuestras mismas costumbres y apariencia, ¿no? Me pareció un muy buen mensaje para dar a los niños, que supongo yo que está dirigido este cuento. Mamani. Bueno, y respecto al cuento, creo que al principio estas personas de diferentes nacionalidades no supieron integrarse, más que nada por sus diferencias superficiales, ¿no? Pero ya después sí supieron comprenderse, supieron que tenían los mismos sentimientos, por ejemplo, como que el de su mamá, y al final también me gustó porque supieron también entender al marciano. Es sin duda un bonito mensaje. Sobre todo es que todo está en base a la comprensión. Gracias. En conclusión, el narrador ha leído, ¿no? Y es un cuento corto, breve, de 2 a 3 páginas, pero con bastante reflexión, ¿no? Bien. Para terminar, entonces aplaudo y saludo, pues, y felicito que ya posiblemente algunos tienen 50, 60, 80%. Sin embargo, voy a tómalo como si forrador o un avance. Tienes pues todo fin de semana para pulirla. Yo sé que a mí no me van a mandar crudo, ustedes ya saben en técnica. Ustedes, si el poema es leído, tiene una nota. Si el poema es recitado, tiene más nota. Todo con cámara abierta.
No vas a estar pues así y con la junta, prender tu cama, tu micro y estar leyendo, ¿no? Puedes leer o puedes recitar, ¿ya? Yo voy a dar visto bueno, también los estudiantes van a dar su visto bueno, van a opinar, dar una crítica constructiva, y cuando todo ya está ok, y todos ya han expuesto, han declamado su poema, han leído su cuento, ahí suben a la plataforma Classroom en el momento que yo indique. Ya la presentación va a ser el martes, de acuerdo a la meritocracia o sorteo, como guste, pero me gustaría primero por meritocracia, ¿no? A veces por sorteo a alguien le toca y está en borrador. Es decir, a ver, van presentando y de repente hay que pulirlo, hay que faltar. Entonces, no solo yo voy a opinar, pueden opinar también ustedes como una familia. ¿Cómo hacen una familia? En la casa. Papá opina, mamá opina, el hermano opina. Entonces, es eso. Es una familia universitaria. ¿Ya? No ser crítico de crítico, sino una crítica constructiva. Eso es interesante. Ya, listo. Voy a llamar la lista. Obviamente, la lista se mantiene. Mis delegados me envían. La plataforma Classroom, como les digo, recién se está abriendo para algunos profesores y para otros aún falta. Yo ya tengo la plataforma Classroom, perdón, el Zoom, que ya me permite subir la nota. Entre mañana o sábado temprano ya le voy a subir su nota parcial, que ustedes ya tienen su nota en su correo. En la plataforma Classroom ya les he enviado su nota de parcial. Entonces, viernes o sábado lo voy a subir en el Zoom y quedaría pendiente dos cosas. El examen final que se va a tomar en la última semana, el jueves 10 de febrero, y evaluación continua, ¿no? Entonces, este martes ya están presentando su poema y su cuento que si es poema recitada o leída, como guste. Obviamente el que recita tiene más nota, y su cuento narrado. Si es posible, tienen su creatividad con música de fondo, como guste. Pueden poner música de fondo, lo que les encanta. Este martes. Empezamos ya, de manera oficial. Bien. Permíteme llamar a la lista unos segundos para cumplir con la facultad. Desde luego, mis delegados o mis delegadas me van a enviar la asistencia que está manejando en Excel. Unos segundos, a ver. Zoom. Este curso está fuera del horario, inténtelo. Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno. Estoy abriendo el Zoom, pero me dice como si ya se pasó 6 y 6, no me permite ya. Pero bueno,
Ya la próxima lo tomo al inicio, ¿no? Entonces. La asistencia, usted, la estimada delegada, ya lo tiene, me lo envía a mi correo. Con eso hay que seguir trabajando. Bien, para terminar de manera oficial, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profesor, o sea, no le vamos a presentar crudo, o sea, me refiero ahora, para que nos diga cómo poder mejorar nuestro trabajo. Estamos fuera de la hora ya. El jueves, pero el martes van a presentar. Ahí yo les voy a decir si está bien, está mal. Obviamente la creatividad es libre, ¿no? Lo que esté mal, ¿no? Mal no va a estar, pues, ¿no? Claro, sería más cosas como dónde colocar punto, punto seguido, punto y coma, esas cosas. Eso es lo más irrelevante. Lo importante es la creatividad. El manejo de las tildes, de las comas, ustedes saben desde el colegio, de la academia, ¿no? No creo que pero una coma lo va a malograr todo el poema. En sí es la inspiración, el uso de las figuras literarias, el mensaje del poema o del cuento. Ese es. Y que sea original. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Entendido, profesor. Bien. Como dije, muchos de ustedes ya tendrán el avance. Eso es fundamental. Sin embargo, tienen más tiempo hasta el martes. El martes tenemos 4 horas, ahí van a presentar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para terminar nuestra clase? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Listo. Bien. Profe. Dime, Hernán. En cuento, es necesario, o bueno, ¿puedo ponerle imagen, alguna imagen o algún dibujo? Por supuesto. Ya. Vemos en la narración, en el cuento, hay imagen de los 3 astronautas, los marcianos. ¿Por qué no? Ya, profesor. Ponga. Mantengan toda la libertad. Te escucho, Wasting Alberto. Profe, una consulta. ¿El poema entonces tiene que transmitir sentimientos y tal vez una imagen plástica? Todo lo que tú quieras hacerlo. Ah, ya, profe. Gracias. Cátedra libre, estimado Weinstein. ¿Algo más? Maribel Mota, te escucho. Sí, profesor. El martes ya sería, por ejemplo, si fuera poema, ya sería presentación con declamación y música y todo incluido, ¿no, profesor? Claro. Está bien, profesor. Gracias. Primero de repente lee y luego declama, ¿no? Como gusten. Entonces, vemos pues sí, lo fundamental que sea, sea poema, sea cuento, original, para empezar. Segundo, tanto al leer o declamar, que lo haga vivenciando, ¿no? Es tu hijo intelectual. Entonces, te vas a sentir orgulloso, ¿no? Que es tu hijo intelectual. Tiene que querer a tu poema, que tiene que querer a tu cuento. Eres ya autor de ese poema, eres autor de ese poema o de cuento. ¿Eres poeta o te estás inclinando a la... Ahora, si tú, uno mismo se pone, ¿cómo será? ¿Qué será? ¿Qué roche? No. Roche es plagiar. Vergüenza es plagiar. Eso es vergonzoso. Hacer parafraseos de cuentos, de otros cuentos, de otros poemas. Eso sí es vergüenza. Cuando tú te inspiras, por eso he dicho, desde el alumno que se inspira es original, ya tiene un 11 asegurado. Y si es excelente poema o excelente cuento, tiene un 20. Y punto. Creo que he sido más claro y contundente, ¿no? Para ir terminando, si no, vamos a irnos hasta las 7. Quizá algunos tienen otros cursos o quieren descansar. A ver, 3 preguntas puntuales nomás. A ver, Terry, te escucho. Profesor, disculpe, buenas tardes. ¿El cuento lo podría presentar en un Canva
y después mostrarle un Word que está en las 3 páginas, para aumentar imágenes, como dijo mi compañero Hernán. A mí me van a enviar en PDF luego, en Word en PDF. Como presentación, primero va a estar en Word, ¿no? En Word y en PDF. Cuando envían ya. Sin embargo, pueden hacer una creatividad. Ustedes son libres. Yo no les puedo poner un candado a ustedes. Y háganlo lo más creativo, porque al final es literatura. Ya no les puedo prohibir nada. Por eso se llama cátedra libre. Una rienda suelta a su imaginación, como les plazca. Ya después que todos han expuesto, han presentado su cuento o han declamado su poema, ya en la plataforma Classroom les diré cómo debe ser, en qué van a mandar, ¿no? Por los momentos mandarán pues en PDF, ¿no? El Word en PDF. Word convertido en PDF. Porque los 5 primeros poemas y 5 primeros cuentos va a ser seleccionado para adjuntar con de otras secciones y de otros colegas también, porque pensamos pues presentar un libro virtual, ¿no? Por el momento. Y si más adelante hay economía de la universidad, se puede presentar también pues, como físico, ¿no? Pero por ahora virtual, pues. Es eso. Belén, te escucho. Sí, profesor, buenas tardes. Mi consulta es con respecto a lo del cuento. Usted había dicho que cada párrafo podría ser de 10 a 12 líneas, pero en mi caso yo le he incluido diálogos. ¿Estos diálogos entrarían dentro de las 12 líneas? Eso es como un referente, dije. De repente, ustedes son libres. Eso es un referente. Si sale como diálogo, un par de líneas, no hay ningún problema. Ustedes son libres. Te estoy dando toda la libertad a ustedes. Lo único que quiero es que no sea plagio, ni copia de nadie, ni cuentos parafraseados o con todo mi abuelita, no. Sino creado por ustedes. Y punto. Ok, profesor, gracias. Cátedra libre, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Tanto como en poema como en cuento. Listo. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la sección 10. La clase ha terminado de manera oficial. Nos vemos el día martes. Gracias. Hasta el martes, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Ese profe, hasta luego. Ya saquen a Camilo.